Tenemos ahora en RPP al defensor del pueblo, señor Walter Gutiérrez. Buenos días, señor defensor. Fernando, Mónica, Carlos, buenos días. Muy buenos días. Hemos tomado nota de la carta que usted ha dirigido hace 2 días al primer ministro, en donde lamenta que una crisis política pueda añadirse a la crisis sanitaria y la crisis económica que estamos padeciendo. En ella usted postula que en exposición general que haga el señor Martos mañana se integren 3 ejes, es decir, abordar el tema sanitario, el tema económico y el tema social, que incluye el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Explíquenos, por favor, qué es lo que ha querido transmitir usted al señor primer ministro. Gracias, Fernando. En primer lugar, quisiera señalar que estamos en una situación extremadamente crítica. La semana que ha transcurrido hemos tenido alrededor de 7.000 contagios por día, y tenemos más de 200 muertos. Tenemos indicadores realmente alarmantes, preocupantes. Es evidente para todos que estamos frente a una expansión comunitaria del virus. Y frente a eso, la Defensoría del Pueblo plantea que tiene que haber también una respuesta comunitaria, el apoyo de la sociedad civil organizada. Cuando hablo de respuesta comunitaria, me estoy refiriendo al tejido social más íntimo del país, que antecede incluso en muchos casos a los gobiernos locales, regionales, incluso en algunos casos al propio Estado. Me refiero a estas juntas que existen, las rondas campesinas, los clubes de madres, las juntas vecinales, las asambleas comunales, la federación de regantes, la federación de productores, en fin, todo ese tejido social que ha cubierto a lo largo de decenas de años, ha cubierto la ausencia y el vacío del Estado. Este tejido social existe, este tejido social es una realidad, y este tejido social sabe defenderse, y el Estado tiene que apoyarlo. Este capital social no lo podemos desaprovechar. Entonces, el planteamiento de la Defensoría del Pueblo es que el Estado hoy día necesita de que es su principal valor. No una. Pero ¿quién articula ese tejido? Permítame, sí, enseguida llego a ese punto, Mónica. Lo que quería señalar es que a lo largo de la historia, estas comunidades han dado prueba ostensible de su organización y su respuesta frente a adversidades. Recordemos, usted y yo, Fernando, Carlos, recordamos la época del terrorismo. Fueron las rondas campesinas las que decisivamente contribuyeron a vencer al terrorismo. Ahora estamos frente a un desafío 100 veces o 1000 veces mayor. Mire usted lo que está pasando en Yucay, en Piza. Las comunidades han decidido autoprotegerse y han decidido voluntariamente someterse a una cuarentena. Cientos, miles de ollas comunes se están constituyendo a lo largo de todo el país, haciendo gala de solidaridad, de entrega de esfuerzo. Pero lo que es una vergüenza, es una situación ominosa, es que estas ollas, estas organizaciones, aparte de entregar su esfuerzo y su trabajo, tengan que hacer colectas. Por eso el Estado tiene que acompañarlos concurrentemente a la gestión sanitaria, que ahora advierto que tiene un nuevo enfoque, y enhorabuena. Tiene que entenderse que estamos también frente a una crisis social, una crisis alimentaria. Hay cerca de 3 millones de personas que no tienen trabajo y por lo tanto no van a tener acceso al alimento. Entonces ha llegado el momento de que el Estado entienda que este tejido social existe, que apele y eche mano, lo organice. Muy bien, usted me hacía una pregunta, ¿cómo lo organizamos? Así es. Bueno, pues el día de ayer, en realidad en el curso de la semana, en la Defensoría hemos estado conversando con determinados líderes, con determinadas autoridades, justamente para articular con el Ejecutivo, porque debería ser el Ejecutivo el que debería proveer, por ejemplo, insumos a estas ollas,
para que puedan hacer el trabajo y coberturar esta brecha de alimentación gigantesca que se ha generado. ¿Para qué debería organizarse todas estas comunidades? Para la prevención del contagio. Ellos lo van a hacer mejor. Para el acceso de los alimentos y para la vigilancia de las autoridades, es decir, para que las autoridades puedan cumplir su función. Créanme que en muchos lugares estas organizaciones tienen mucha más ascendencia, mucha más autoridad que muchas autoridades locales e incluso regionales. Por eso sería absurdo, suicida diría yo, no apelar a este enorme capital social que ahí está, que siempre ha estado ahí. Lo que ha hecho la pandemia es correr el velo de una realidad que muestra un Estado ineficiente, invertebrado, desarticulado, sí, y un tejido social que ha cubierto ese vacío. Entonces, el planteamiento de la Defensoría es esto, y termino con esto. El día de ayer he conversado con numerosos rectores y los he convocado, y han estado de acuerdo con nosotros en el sentido de que las universidades no pueden solo estar dando clases a distancia. En otros países las universidades se están organizando, están haciendo aplicativos para poder, por ejemplo, tener un registro de todas estas ollas comunes, servir de enlace entre el Estado y estas ollas comunes para poder entregar los insumos. Necesitamos articular a los gremios, a las universidades, a las comunidades. Con ellos nosotros creemos que tenemos mucho más posibilidades de empezar a revertir esta situación. Y por eso la Defensoría se echa la tarea de empezar a organizar a todos estas células sociales que existen en el país. Doctor Gutiérrez, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos, ¿cómo está? Quería preguntarle, es cierto, la población necesita trabajar, hay mucha gente que ha perdido su puesto de empleo y no puede quedarse de brazos cruzados, como se dice. Sin embargo, ayer escuchábamos a la ministra de Salud hablar acerca de la posibilidad de retomar medidas radicales en cuanto a prevención de salud, porque el índice de contagios está subiendo. Le pregunto, doctor Gutiérrez, si es que en estos momentos estamos como para soportar nuevamente este tipo de medidas radicales. Y se lo pregunto porque, efectivamente, la gente tiene que trabajar, necesita vivir, necesita comer. Y no sé, repito, si estamos en estas condiciones o es viable en este momento para usted. Mire, Carlos, el orden en el que nosotros hemos puesto en el comunicado, el orden de prioridades que hemos puesto en el comunicado o el oficio que hemos enviado al presidente del Consejo de Ministros es el siguiente. Tenemos que gestionar la crisis sanitaria, la crisis social, que una de sus expresiones más agresivas en este momento es la crisis alimentaria. Y en tercer lugar, la crisis económica. Entonces, sin salud no hay economía posible. Sin alimentación no hay economía posible. Ese es el orden. Sin embargo, usted está viendo que esto se puede hacer de manera racional, de manera inteligente. Tampoco puede hacerse de una manera transversal, porque ya lo hicimos y el tiempo que ganamos, desafortunadamente, no lo hemos aprovechado adecuadamente. Según las declaraciones que yo he escuchado, esto no es que vaya a ser de una manera transversal, sino va a ser de una manera más inteligente y mucho más focalizada. Es la difícil tarea de esta gestión de compaginar, de vertebrar, tanto la gestión sanitaria, la gestión de la crisis social, que como digo, se tiene 1000 rostros en este momento, y salir de esta difícil situación económica en la que nos encontramos. Señor Walter Gutiérrez, en la carta que usted le ha mandado al primer ministro el sábado pasado, usted hace referencia a ciertas informaciones que por mandato constitucional usted ha solicitado al gobierno, pero que no le han sido proporcionadas. ¿Puede usted precisarnos, por favor, qué informaciones son estas que le vienen siendo rechazadas? Bueno, hay que recordar que de acuerdo a la Constitución, todas las instituciones del Estado tienen el deber de colaborar con la Defensoría del Pueblo. Quiero aprovechar su pregunta para señalar que la Defensoría del Pueblo es un supervisor de los derechos fundamentales. Y en esa tarea
lo que hace es levantar información, recabar información sobre, por ejemplo, violencia contra la mujer, sobre, por ejemplo, el número de personas con enfermedades graves que no han sido atendidas, sobre, por ejemplo, los problemas que existen nadie tiene esta información, desafortunadamente, por lo que advertimos, cuál es el stock de oxígeno y cómo es que está distribuido a nivel nacional. Entonces, este es uno de los graves problemas. Mire, Fernando, la simetría de la información se hace mucho más aguda cuando uno es más vulnerable y cuando es más pobre. Dios no quiera, si nos pasara algo a alguno de nosotros, apelaremos a nuestras relaciones, apelaremos a nuestros contactos y seguramente muy rápidamente vamos a tener información respecto de dónde hay oxígeno. Pero una persona vulnerable, una persona que no tiene estas redes, sin información, todo es cuesta arriba. Claro, el tiempo juega en contra y entonces por eso es que el Estado tiene que poner al servicio público la más puntual y escrupulosa información en todo lo que tiene que ver con sus derechos. Entonces, la ausencia de información es letal, conspira contra la salud de los ciudadanos más vulnerables. Ese es el punto de la decisión. Tomamos nota de esos puntos sobre los que usted reclama información. Muchas gracias. Mónica, vamos a una pausa de los titulares. Correctamente. Muchas gracias, señor del pueblo. Muchas gracias.